¿Y cómo le va? ¿Qué tal su día, su tarde, su noche? Bueno, el tema de hoy en nuestra entrevista especial de Guía a tu Cuerpo es el tema de las hernias. Seguramente ha escuchado que no sé quién tiene una hernia. Y bueno, estas hernias pueden aparecer tanto en el ombligo como en las ingles o en sitios de cirugías previas que usted haya tenido. También hablaremos de otras patologías, aprovechando que tenemos hoy aquí un experto en el estudio, y hablaremos del colon y del recto. Entonces, ¿quién está hoy con nosotros? Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Colín Rojas, quien es cirujano gastroenterólogo. Le doy la bienvenida, doctor, y aprovecho para invitar a nuestros televidentes y seguidores en las cuentas a que nos envíen las preguntas a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial de este programa, o también a la cuenta de nuestro programa gemelo, para la redundancia, que es @guiatucuerpo_TLS. Así que arrancamos con la primera pregunta y es: ¿por qué se forman las hernias? Es muy común escuchar que alguien tiene una hernia, sobre todo acá. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí en este gran programa y con la teleaudiencia. A nosotros tenerlo aquí, créame. Muchas gracias. Como definición, una hernia es una ruptura en alguna estructura del cuerpo. En el caso de la pared abdominal es una ruptura de la pared abdominal y por ahí prolapsa contenido del abdomen, de la cavidad abdominal hacia el exterior. Es una ruptura que produce que haya un saco que puede estar entrando y saliendo a través de este defecto de la pared abdominal y que el paciente va a notar como un abultamiento. Y siempre les digo a los pacientes, es como si tienes una habitación contigua y golpeas la pared que separa una habitación y otra y puedes ver que hay en la otra habitación. Es una ruptura de la pared entre una habitación y otra. Entonces aquí hay una ruptura de la pared abdominal y hay salida del contenido del abdomen hacia el exterior, por debajo de la piel. ¿Cuál es ese contenido? El contenido abdominal puede ser desde la grasa que envuelve los órganos abdominales, que le llamamos omento o epiplón, puede ser el tejido graso como tal, o puede ser ya incluso intestino delgado, puede ser colon incluso. Palabras mayores. Sí, palabras mayores, son vísceras huecas y pueden estar entrando y saliendo de la cavidad abdominal hacia el exterior. ¿Y hay algún tratamiento para la hernia? Sí, definitivamente hay que tratarlas cuando hacemos el diagnóstico y lamentablemente el tratamiento siempre es quirúrgico porque hay que hacer una reparación. Es como cuando tenemos esta ruptura de la pared entre una habitación y otra donde los trabajadores llegan y resandan la pared y después lo pintan para que no se vea el defecto. Nosotros como cirujanos tenemos que hacer este trabajo donde reparamos ese defecto de la pared abdominal para evitar que esté saliendo el contenido de la cavidad abdominal hacia el exterior. Ahora, doctor, ¿las hernias aparecen a cualquier edad o las provoca, por ejemplo, cargar algo que pese muchísimo? ¿Qué las provoca? Es una muy buena pregunta. Tenemos varias causas de la patología herniaria y tenemos desde el nacimiento. Hay hernias que les llamamos congénitas porque son desde el nacimiento, sobre todo las hernias umbilicales. En el bebé, cuando nace con una hernia umbilical, es una excepción, podemos darle manejo conservador hasta los 2 o 3 años, esperando a que el defecto del ombligo cierre por sí solo con el crecimiento del bebé. ¿Y si no cierra, se opera? Y si no cierra a los 2 o 3 años, si no hay ningún problema en ese ombligo, hay que operar el ombligo. Si cierra antes de los 2 o 3 años, ya no hay que operar al bebé. Pero, por ejemplo, hay hernias inguinales por el descenso de los testículos en los hombres desde su desarrollo embrionario, donde si se diagnostica el nacimiento de una hernia inguinal, hay que operar al bebé. Inmediato. El diagnóstico de una hernia inguinal en el pediátrico es indicación de cirugía al momento del diagnóstico, a diferencia de la hernia umbilical. Aquí la etiología de la hernia, tanto inguinal como umbilical, en el pediátrico es de origen congénito por el desarrollo embrionario. Y en los adultos sí son otras causas. ¿A partir de qué edad más o menos aparecen los adultos? Podría ser más desde la adolescencia. Tiene mucho que ver con la ruptura de los tejidos. El tejido está conformado por la colágena y hay diversos tipos de colágena. Cuando tenemos alguna debilidad de la colágena, puede ser propenso a que se rompa el tejido con algún esfuerzo. Por ejemplo, alguna actividad física fuerte como cargar bultos
como trabajar en la construcción, que implica mover ladrillos o material de construcción, y esto nos va predisponiendo a que esa colágena que estaba laxa y débil se vaya rompiendo con el esfuerzo. Y ya en pacientes mayores, por ejemplo, en los hombres que tienen problemas prostáticos, que pujan mucho para ir al baño, puede haber, al momento de estar pujando de forma repetitiva, ruptura de los tejidos de la pared abdominal y que haya un prolapso del contenido abdominal. O en las embarazadas que tienen una gran ganancia de peso durante su embarazo, puede haber una ruptura de la pared abdominal por el embarazo. Hay hernias que se provocan después del embarazo. O sea que la hernia se da tanto en hombres como en mujeres. Así es. Se pensaba que era más frecuente en hombres por el desarrollo embrionario, el descenso testicular, y que esto predisponía más a la presencia de hernias inguinales. Sin embargo, también en las mujeres puede haber hernias tanto umbilicales como inguinales, como hernia yatal u otro tipo de hernias como las incisionales. ¿Y hay alguna manera que evitemos padecer de una hernia, tener una hernia molesta en nuestro cuerpo? Claro, hay medidas de higiene que sugerimos a los pacientes. Por ejemplo, aquellos pacientes que van a ir a una rutina de gimnasio, de cargar peso, sugerimos que sea una rutina supervisada por algún instructor y que el incremento en la carga de peso sea gradual, que no sea cargar peso o gran cantidad de peso de forma abrupta. En el caso de los trabajadores de la construcción, si van a estar cargando bultos, material de construcción, que vayan protegidos con alguna faja. Si es alguna actividad que implique mucho esfuerzo en la región inguinal, el uso de algún tipo de suspensorio. En el embarazo, por ejemplo, sugerimos que las mujeres tengan un muy buen control prenatal con su ginecobstetra y que tengan muy buen control del peso corporal, evitar el incremento excesivo del peso corporal. Que además tiene otras consecuencias. Claro, tiene otras consecuencias que pueden ser cosas muy graves como preeclampsia, que ya no es un tema de esta entrevista, pero claro, el control del peso corporal en la mujer embarazada nos va a ayudar muchísimo a evitar alguna hernia. Y en el caso de los pacientes mayores, el cuidado de la próstata, un buen control del crecimiento prostático nos va a ayudar muchísimo a prevenir las hernias inguinales. ¿Qué significa un buen control? ¿A partir de qué edad? ¿De los 40 años o de los 50 habrá que estar haciendo exámenes? ¿O a qué se refiere usted con un buen control? Lo ideal sería a partir de los 45 años una visita anual con el urólogo para una revisión de la próstata junto con la toma del antígeno prostático, y en aquellos pacientes que tuvieron algún antecedente genético de padre con cáncer prostático o abuelo con cáncer prostático, adelantar esa revisión prostática desde los 40 años. Cuando ya hay síntomas como chorro urinario disminuido en tamaño, muchas ocasiones para ir al baño en la noche, dolor al orinar o pujar demasiado para orinar o iniciar la micción, que es el inicio de la orina, entonces en ese caso sugerimos visitar al urólogo para iniciar el control de los síntomas prostáticos y entonces prevenir la presencia de una hernia inguinal. Y además de esos síntomas, ¿cómo detecto que tengo una hernia? Digo, obviamente si aparece un bulto aquí es sugestivo de una hernia, pero ¿de qué otra manera me doy cuenta de que, caray, tal vez tengo una hernia? Lo más frecuente es justo el abultamiento. Y muchas veces el paciente se despierta ese día en la mañana y dice, bueno, ¿qué me pasó en el ombligo? Tengo aquí algo raro. Y en el hombre es muy frecuente que voltee a ver los genitales, los testículos y la bolsa escrotal, y ya hay un abultamiento considerable en la bolsa escrotal. O en la región inguinal, que es justo hacia la base del pene, hay un abultamiento. No siempre duele, alarma el abultamiento, pero no hay dolor. El dolor, el cambio de coloración en la piel, rojo o violáceo, son sugerentes de ya alguna complicación de esa hernia. Como decíamos, la hernia se compone de dos cosas: el defecto como tal, que es una ruptura de la pared abdominal, y el contenido de la hernia, que se llama saco herniario. Entonces debe de haber defecto herniario y saco herniario como componentes de la hernia. Y cuando ya hay un prolapso del saco herniario que no regresa a su sitio de origen, entonces se considera que la hernia está encarcelada o incluso se puede estrangular, donde ya hay sufrimiento de las estructuras que están por dentro del saco herniario. ¿Y eso causa dolor? Eso ya causa mucho dolor, puede causar fiebre. Si está secuestrado el intestino delgado o el colon en el saco herniario, entonces el paciente va a llegar ocluido, o sea, no va a evacuar ni canalizar gas y va a haber vómito.
y va a haber cambios en la coloración de la piel, violáceo o color rojo. Y eso es una urgencia que hay que ir al doctor de forma inmediata. A esa hora hay que correr para el doctor. A la hora que se identifiquen estos datos de alarma hay que correr al servicio de urgencias y lo más seguro es que tengamos que operar de urgencia esta hernia. Doctor Colín, ¿y el dolor al que usted se refiere, dónde radica? ¿En el colon? ¿En dónde? Es un dolor focalizado donde está el abultamiento porque el defecto compromete las estructuras que atraviesan a través de ese defecto. Entonces, primero es un dolor focalizado. Y es un dolor que de forma inicial se puede manifestar cuando hacemos algún esfuerzo. Si pujamos, si nos sentamos en el baño para evacuar, ese pujo al evacuar puede producir el dolor. Y si hay intestino, al momento de digerir, al momento de comer y digerir, puede haber algo de molestia porque se acumula el gas en esa zona. Pero el dolor, cuando ya se va complicando la hernia, puede ser un dolor constante y ya no focalizado, puede ser un dolor ya difuso en toda la pared abdominal. Entonces puede pasar desde el punto asintomático, donde solo está el abultamiento, hasta el dolor ya más difuso, intenso y constante. La edad. Nos preguntan aquí de la cuenta de @ISAEntrevista que si la edad es un factor determinante. La edad sí es un factor determinante y respondiendo a la pregunta de la teleaudiencia, es importante hacer conciencia que la edad podría ser un factor de riesgo para presentar hernias. Doctor Colín, ¿y qué pasa si no me atiendo la hernia? Si veo que crece y crece mi abultamiento, pasan los meses y decido posponerlo. Como siempre le digo a los pacientes, me gustaría tener una bola de cristal y adivinar qué va a pasar. Tenemos en el espectro de posibilidades a aquel paciente que a lo mejor se diagnosticó a los 40 años con una hernia y que va a fallecer a los 20, 30 años de otra causa, algún tumor cerebral, algún accidente, y no va a pasar absolutamente nada. Pero tenemos otro escenario donde ese mismo paciente de 40 años que viene a la consulta, le hacemos el diagnóstico y a las 2 o 3 semanas por alguna razón se fue de viaje, cargó algún bulto, hizo ejercicio, se estranguló la hernia y entonces llega corriendo al servicio de urgencias. Entonces, el tratamiento es quirúrgico al momento del diagnóstico, pero si lo dejamos pasar, puede que no pase algo, que el paciente fallezca de otra causa, pero puede que tenga una complicación muy severa por no haberse atendido al momento del diagnóstico. Una vez operada la hernia, ¿puede volver a aparecer? Sí, puede haber recurrencia de una hernia operada. Es una situación afortunadamente infrecuente cuando se hace una técnica adecuada en la cirugía, cuando hacemos una cirugía bien indicada en el paciente idóneo, bien preparado, porque normalmente es una cirugía electiva, el resultado es óptimo. Pero hay ocasiones donde el paciente no tiene los cuidados postoperatorios adecuados, que hizo esfuerzo y se desprendió la malla que colocamos para retener el contenido en su lugar, donde el paciente subió de peso o hizo caso omiso de los cuidados postoperatorios o simplemente los tejidos del paciente no eran aptos para corregir la hernia, entonces ese paciente tiene más riesgo de recurrencia de la hernia. Vamos a tomar nota de todo eso, son datos muy interesantes. Doctor, le propongo hacer una breve pausa para continuar con este tema de las hernias e irnos a otras patologías. Ya regresamos con más de Entrevista Especial de Guía Tu Cuerpo. Estamos de vuelta en esta plática de Entrevista Especial de Guía Tu Cuerpo, hoy con un experto en el tema de las hernias y es el doctor Guillermo Colín Rojas, quien es cirujano gastroenterólogo. Doctor, hablamos de las hernias en general, pero hay una hernia que yo tengo, que muchas personas tienen, creo que un alto porcentaje de la población la tiene, y es la hernia hiatal. Cuéntenos en qué consiste esto y cómo se descubre que la tienes, ¿por síntomas o solamente por la endoscopía? Muy bien, la hernia hiatal es una protrusión anormal del esófago en su parte más distal, o sea, hacia la parte abdominal, y del estómago. Normalmente tenemos el tórax, que es donde están los pulmones, el corazón, la tráquea y la mayoría del esófago, separado por el diafragma, que es un músculo que normalmente en la respiración sube y baja, y abajo tenemos el abdomen, por debajo del diafragma, donde está el estómago, el hígado, el páncreas, el vaso. Entonces, cuando hay una
dilatación del orificio por donde pasa el esófago del abdomen al tórax favorece que salga más contenido abdominal hacia el tórax. Entonces la migración de la parte abdominal del esófago y del estómago hacia el tórax se denomina hernia hiatal. Hernia porque, como les decía, hay un prolapso de un contenido que no debe estar en el tórax hacia el tórax, y hiato porque el hiato es un orificio, por etimología, hiato es un orificio. Entonces el orificio natural que tenemos en el diafragma por donde atraviesa el esófago, esa dilatación se considera una hernia. ¿Y esto es lo que provoca los reflujos? Exacto. Sabemos hoy en día, al haber estudiado por varias técnicas cómo funciona el esófago y el estómago, que necesitamos tener de 2 a 3 centímetros de esófago por dentro del abdomen para evitar el reflujo. Eso le llamamos un esfínter. Es un esfínter que no existe, es un esfínter virtual, pero el tener esos 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal hace la diferencia. Evitamos que haya reflujo. Entonces, si nosotros no tenemos esos 2 a 3 centímetros en el abdomen de esófago, automáticamente rompemos esa válvula y vamos a tener reflujo constante hacia el esófago, del estómago hacia el esófago. Y es cuando ya tenemos reflujo patológico. Y eso da muchos síntomas de agruras, dolor en el tórax, regurgitación. El diagnóstico de hernia hiatal se puede hacer por los síntomas de un reflujo que no responde al tratamiento convencional, y la otra son pacientes asintomáticos donde hacemos una endoscopía y vemos que hay migración del esófago intraabdominal hacia el tórax. O sea que hay una hernia hiatal. Exacto. No necesariamente una hernia hiatal significa reflujo, y reflujo puede haber sin hernia hiatal, pero sí es una causa muy frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuando hay gastritis, eso sí es sinónimo de que hay hernia hiatal o no? No necesariamente. Puede haber otras causas de gastritis, por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria donde hay una hiperproducción de ácido, disminución del pH, pero el paciente puede estar incluso operado ya de la hernia hiatal y tener gastritis. ¿Y esta hernia hiatal también es operable? La hernia hiatal es operable. Pero no es el único tratamiento. No es el único tratamiento. A veces damos tratamiento con antiácidos como primera instancia, y cuando el paciente no tiene una adecuada respuesta al tratamiento conservador o las medidas de higiene como comer pocas cantidades, esperar 2 a 3 horas para dormirse, elevar la cabecera de la cama para evitar el reflujo. Si no hay respuesta a esto, ya contemplamos como alternativa la cirugía para corregir la hernia hiatal. Hay otra hernia, la llamada hernia incisional. ¿Qué significa, doctor Colín? La hernia incisional, por definición, es aquella hernia, aquel prolapso de la cavidad abdominal a través de un sitio donde hicimos una incisión por cirugía, ya sea por algún tipo de cirugía ginecológica, por urología, por angiología, por cirugía de la vesícula, del apéndice, cualquier tipo de incisión que practicamos y donde se debilitó la cicatriz, se rompió y se salió el contenido del abdomen, eso se considera una hernia incisional. ¿Es peligrosa? Puede ser peligrosa porque se puede comportar igual que una hernia, como ya hablamos, umbilical, inguinal, donde se puede estrangular el contenido de la pared abdominal. Por ejemplo, una mujer que tuvo un bebé, le hicieron una cesárea, se debilitó esa zona donde hicieron la cirugía, sale el intestino delgado, come y se estrangula la hernia, esa mujer está en riesgo de tener una complicación por el estrangulamiento del intestino. Entonces, claro que hay que tratarla al diagnóstico. Lo que hay que hacer ahí es cirugía, abrir por la misma incisión, reducir el saco herniario, que es todo el intestino y la grasa que está ahí metido en el defecto herniario, cerrar el defecto, muchas veces colocamos una malla y cerramos la piel, y esto ya evita que esté saliendo el contenido abdominal a través de esa hernia incisional. Curiosamente, una hernia pequeña es más riesgosa que una hernia grande. ¿Por qué? Porque un defecto grande permite que esté entrando y saliendo el contenido abdominal con más facilidad. Es más difícil que se estrangule. Una hernia pequeña de 2 a 3 centímetros, cuando el paciente tose muy fuerte o puja muy fuerte para ir al baño, si el intestino logra salir por esa hernia pequeña, pero se relaja el paciente y ya no regresa el intestino porque está muy pequeño el defecto, es momento de decir peligro. Se estrangula el intestino, hay un fenómeno que se llama necrosis, que es la falta de irrigación de sangre a ese intestino, se muere el intestino y ese intestino muerto va a producir una septicemia muy grave. Entonces, un defecto pequeño
favorece que con la presión muy fuerte de la pared abdominal prolapse el contenido, pero que ya no regrese porque es un anillo pequeño y cerrado. A diferencia de un gran defecto, donde el contenido del saco herniario puede estar entrando y saliendo con más facilidad. ¿Y eso en qué caso se da de que prolaxe el contenido hacia afuera y pueda estar entrando y saliendo el contenido? ¿Con hernias grandes se da eso? Eso es con las hernias grandes y es en la mayoría de los casos hasta el tratamiento quirúrgico, y en los defectos pequeños es cuando ya se quedan con más facilidad estranguladas las hernias. Doctor Colín, nos llega otra pregunta ahora de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, y de esto nos remonta al tema inicial, y nos pregunta un usuario de esta red si la hernia umbilical está relacionada con la próstata. Usted mencionó algo de esto, ¿nos puede aclarar? Sí, lo que platicábamos, cuando tenemos una enfermedad prostática, habitualmente tenemos que pujar mucho más para lograr orinar, y además lo hacemos en forma repetida. Entonces, el hecho de estar pujando es el equivalente a cargar un bulto pesado o al ir al gimnasio, y puede haber prolapso a través de cualquier defecto herniario, ya sea umbilical o inguinal. Sin embargo, hemos visto más frecuente las hernias inguinales en los pacientes con enfermedad prostática. Doctor, ¿y cómo identificar que una persona tiene cáncer de colon? El cáncer de colon se manifiesta normalmente a partir de los 45 años de edad. Lamentablemente no es diagnosticable porque no da síntomas en sus primeros años. El cáncer de colon se desarrolla de pólipos colónicos o pólipos rectales en el caso de cáncer de recto. Los pólipos son unas protrusiones del tejido del revestimiento interno del colon o del recto, y a lo largo de 7 a 10 años hay una proliferación de ese tejido donde hay una degradación o donde hay una deformidad de la estructura de estos tejidos, hasta el grado de pasar de una cosa que llamamos adenoma hasta un carcinoma, donde ya hay una degeneración del tejido a nivel microscópico. Esto va creciendo y da síntomas después de 7 a 10 años que hubo esta degeneración del tejido normal hasta un carcinoma, porque hay obstrucción, pero antes, en el primer año, segundo año que no hay obstrucción, que el colon distiende y que permite el paso de la materia fecal, pues no va a haber síntomas. Entonces, la mejor forma de prevenirlo es hacer una colonoscopía de tamizaje o cribado. ¿A partir de qué edad? A partir de los 45 años de edad. Y esto cambió el año pasado, a sugerencia de las diversas organizaciones de endoscopía, de gastroenterología, de cirugía de colon y recto, porque hemos visto que la incidencia de cáncer de colon ha disminuido en edad. Entonces, anteriormente se decía que a partir de los 50 años de edad había que hacer un cribado de toda la población, hombres y mujeres, de forma indistinta, pero como hemos visto que hay cánceres de pacientes más jóvenes, se cambió la indicación a que sea a partir de los 45 años de edad para búsqueda de pólipos. ¿Esto es hereditario, el cáncer de colon? Hay cánceres hereditarios y hay un tema genético importante. Por ejemplo, si hubo madre, padre, algún hermano con cáncer de colon, sugerimos que a la edad que se diagnosticó el papá o la mamá de este paciente, no el abuelo, hermano, hay una línea de relación, pero más en primer grado. O sea, sí es importante tomar en cuenta que los abuelos hayan tenido cáncer de colon, pero es más importante enfermar en primer grado como papá, mamá o hermanos. Y si la mamá se diagnosticó a los 32 años, entonces el hijo debe hacerse su colonoscopía de tamizaje o cribado 10 años antes de la edad del diagnóstico del papá, la mamá o el hermano. Por ejemplo, si algún hermano fue diagnosticado a los 29 años, a los 19 años los hermanos deberían de empezar a hacer el cribado. ¿Es más riesgoso padecer de cáncer de colon en la vejez o cuando eres joven? Es más riesgoso en el paciente joven. O sea, el pronóstico es más agresivo el paciente joven con cáncer de colon o recto. Por ejemplo, un paciente diagnosticado de nuevo, o sea, que no tiene antecedentes genéticos de cáncer de colon o recto, si se diagnosticó a los 24 años, es peor pronóstico que aquel paciente que tiene la misma patología, pero diagnosticada a los 70 años. Doctor Colín, cuando hablamos de cáncer de colon, ¿también hablamos de cáncer de recto? Sí, para fines prácticos y para informar a la población, tenemos que identificar cáncer de colon y recto como una entidad. Ya hablando de cuestiones muy técnicas entre especialistas, sí hay ciertas diferencias, pero lo que es importante transmitirle a la población y a la teleaudiencia es que el cribado o la prevención o tamizaje del cáncer de colon y recto es el mismo. La colonoscopia oportuna a partir de los 45 años de edad.
Y cuando se presentan hemorroides con sangrado, ¿eso es un síntoma de alerta de que puede uno padecer cáncer de colon? Por supuesto, es súper importante notar el sangrado. Eso es una muy, muy buena pregunta y eso es importante transmitírselo a toda la teleaudiencia. Cualquier sangrado a través del ano es algo anormal. No hay sangrado normal. Y puede ir desde una enfermedad hemorroidal, una fisura anal, incluso alguna fístula, o algún problema muy local en el recto, como una inflamación rectal que se llama proctitis, hasta un cáncer ya fuera de tratamiento oncológico. Entonces, ante cualquier sangrado, lo más importante es acudir a valoración con un especialista y después de ahí hacer los estudios de extensión pertinentes, que incluye la colonoscopía, alguna tomografía, y la revisión física es muy, muy importante. ¿Hay alguna manera de prevenir el cáncer de colon o recto? Por supuesto, la alimentación es muy importante, la dieta rica en fibra, abundantes líquidos y evitar los alimentos ricos en conservadores, el control del peso, evitar el tabaquismo y hacer las colonoscopías de tamizaje cribado. A partir de los 45 años es la mejor estrategia que les puedo recomendar. Y es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Definitivamente, hemos tenido pacientes jóvenes de 47, 48 años donde hicimos la colonoscopía, encontramos el tumor en estadios tempranos, pequeños, que no habían tomado más estructuras, no habían ganglios inflamados y con una cirugía quedaron curados de por vida y sin necesidad de quimioterapia o radioterapia. Pacientes que lamentablemente difirieron el tratamiento oportuno de su enfermedad, fallecieron por no haber tratado de forma oportuna el cáncer. Importantísimo lo que nos está diciendo, doctor, y creo que amerita tener otro programa con este tema para abundar más en lo que es la prevención. Gracias por estar hoy con nosotros, doctor Guillermo Colín. Y bueno, yo me quedo con lo que hablamos al inicio del programa. Las hernias no desaparecen, si no son tratadas a tiempo, empeoran. Lo mejor es ir al médico porque es el único que nos va a recomendar qué es lo que hay que hacer. Bueno, en este caso de las hernias, la cirugía. Pero si se trata de un cáncer de colon o recto, ya ahí el tema es otro. Así que bueno, no olvide seguirnos y escribirnos a nuestras cuentas en las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @AISAentrevista y en TikTok como @AISATelesur. Yo me despido y les deseo excelente jornada. Cuídese mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días.